Saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém? Saludamos a todos en la paz del Señor. Amén. Mas é motivo de muita alegria estar aqui. Para nosotros es un motivo de mucha alegría estar aquí. Pois não era o nosso alvo, No era nuestro objetivo, mas o Senhor da missão conduz a igreja. pero el Señor ha conducido a su iglesia. João, capítulo 3, En Juan capítulo 3, versículo 16, versículo 16, é um texto conhecido. hay un texto ahí conocido. Sí, lo podemos leer en español. Juan 3, versículo 16. Dice así: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nesse texto vemos que Deus enviou o seu Filho En ese texto vemos que Dios envió a su Hijo para salvar para salvar aquele que crê nele. a aquel que cree en Él. Mas Deus teve um motivo para enviar Jesus. Pero Dios tuvo un motivo para enviar a Jesús. Em Gênesis, En Génesis, capítulo 1, capítulo 1, versículo 7, versículo 27, Deus cria o homem e a mulher. vemos ahí que Dios creó al hombre y a la mujer. No versículo 29, En el versículo 29, Deus os abençoou. vemos que Dios los bendijo. Capítulo 3, versículo 6, nós vemos a queda do homem. En el capítulo 3, versículo 6, vemos la caída del hombre. Versículo 15, nós vemos uma promessa. En el versículo 15, vemos una promesa. Leo. En el capítulo 3, 15. Dice: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Tu descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Vemos que nós falamos que a Bíblia é o manual, é regra de fé, Vemos que a veces hablamos que la Biblia es un manual, es una regla de fe, mas nós vemos que ela é a história da glória de Deus. pero vemos también que es la historia de la gloria de Dios. Onde no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, nós vemos que ele errou, abençoou, o homem errou, ele começa o plano da salvação. Bueno, en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 vemos que Él comienza el plan de la salvación. Mencionó varias palabras ahí que si me las mencionas las voy traduciendo. Nada nunca esteve fora do controle de Deus. Nunca nada estuvo fuera del control de Dios. Deus, aqui ele já faz a promessa, Jesus. Dios aquí ya hace la promesa de Jesús E essa sequência continua. y esa secuencia continúa. No capítulo 6 En de el, Gênesis, en el capítulo 6 de Génesis vemos que a perversidade do homem aumenta. vemos que la perversidad del hombre aumenta. Capítulo 8, En el capítulo 8 vemos o dilúvio. vemos el diluvio. Capítulo 9, En el capítulo 9, após o dilúvio, Deus abençoa o homem novamente. después del diluvio, Dios bendijo nuevamente al hombre. Sejam férteis, eis e encheis a terra. Sean fértiles, multiplíquense y llenen la tierra. Capítulo 11, En el capítulo 11, o homem faz o oposto. el hombre hace lo opuesto. Não quer construir uma torre para ficar todos juntos. Quiere construir una torre para vivir todos juntos, estar todos juntos.
E essa sequência de Deus criar uma oportunidade, y esa secuencia de Dios dando oportunidades, o homem fazer uma má escolha el hombre realiza una mala elección e logo em seguida nós vemos Deus criando uma nova oportunidade para o homem. y ahí nuevamente vemos a Dios creando una nueva oportunidad para el hombre. Isso acontece até nos dias de hoje. Y eso mismo sucede hasta el día de hoy. Por isso ele enviou Jesus. Por eso es que Él envió a Jesús. O homem estava distante de Deus El hombre estaba separado de Dios pelas suas muitas falhas. por sus muchos pecados. Esses muitos pecados Esa cantidad de pecados nos afastavam de Deus. nos alejaban de Dios. Nós descumprimos o querer de Deus. Nosotros desobedecimos la voluntad de Dios. E o Senhor, ele tem um padrão de santidade. Y el Señor tiene un patrón de santidad. E ele não abaixou esse padrão de santidade para o homem. Y el Señor no bajó ese patrón de santidad para el hombre. Por isso foi necessário ele enviar o próprio Filho. Por eso fue necesario enviar al propio Hijo. Ele nos reconciliou com Deus. Él nos reconcilió, su Hijo nos reconcilió con Dios. Por isso nós lemos esse versículo, Y es por eso que vemos este versículo, que Deus amou o mundo de tal maneira, que Dios amó al mundo de tal manera deu seu Filho unigênito. que dio a su unigénito Hijo. Esse versículo também é um modelo para nós. Este versículo también es un modelo, un ejemplo para nosotros. Mas voltando à oportunidade que Deus nos dá, Pero volviendo a la oportunidad que Dios nos da, vemos o exemplo de, após a morte de Jesus, ele dá uma ordem aos seus discípulos. vemos el ejemplo que después de la muerte de Jesús les da una orden a sus discípulos. Teria que anunciar essa boa notícia que agora o homem poderia se reconciliar com Deus através de Cristo. Tenían que anunciar esa buena noticia de que ahora el hombre podía reconciliarse con Dios a través de Cristo. Mateus 8, El Mateo 18, Marcos 8, Marcos mesmo. Marcos, capítulo 8. Marcos mesmo. Vemos Jesus falar com os seus discípulos, Vemos a Jesús hablar con sus discípulos, a missão dele. la misión de él. Marcos 8, 31 ao 33. Marcos 8, 31 a 33. ¿Te los leemos? Dice así Marcos 8, 31 a 33. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. «Aléjate de mí, Satanás», dijo, «ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios». Jesus ele anuncia a missão para os discípulos. Jesús les anuncia, les muestra la lección a los discípulos Ele ia para Jerusalém e ia sofrer, que iba a Jerusalén e iba a sufrir, mas que ressuscitaria. pero que resucitaría. E Pedro repreende ao Senhor. Y Pedro reprende a Jesús. Marcos capítulo 9, En Marcos capítulo 9, versículo 30 ao 32. los versículos 30 a 32, lo leemos. Saliendo de esa región, viajaron por Galilea.
Jesús no quería que nadie supiera que él estaba allí, porque deseaba pasar más tiempo con sus discípulos y enseñarles. Les dijo, el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero 3 días después se levantará de los muertos. Ellos no entendieron lo que quería decir, sin embargo, tenían miedo de preguntarle. Mais uma vez o Senhor anuncia a missão dele. Una vez más, el Señor les anuncia la misión. Ele está a caminho de Jerusalém, ali ele já está em Cafarnaum. Él está rumbo a Jerusalén, allí ya está en Capernaum. Jesus já, a primeira vez que o Senhor anunciou, até a segunda vez no capítulo 9, ele já andou 50 quilômetros com os discípulos. La primera vez que el Señor anunció en el capítulo 9, o 8 y 9, y después viajaba 50 kilómetros, Conversando com seus discípulos e falando sobre a missão. conversando con sus discípulos y hablándoles de la misión. Em Marcos capítulo 10, En Marcos capítulo 10, 32 ao 34, 32 a 34, ¿lo leemos? Dice, subían rumbo a Jerusalén y Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos estaban llenos de asombro y la gente que los seguía, abrumada de temor. Jesús tomó a los 12 discípulos aparte y una vez más comenzó a describirle todo lo que estaba por sucederle. Escuchen, les dijo, subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los romanos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán, pero después de 3 días resucitará. capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10, Jesus anuncia a sua missão. En el capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, Jesús anuncia su misión. Primeira vez, Pedro repreende. La primera vez, Pedro reprende. Segunda vez, eles não entendem e vão discutindo no caminho. La segunda vez, ellos no entienden y van por el camino discutiendo. Terceira vez, o discípulo pergunta se um pode sentar à sua direita e outro à sua esquerda. La tercera vez, unos de sus discípulos preguntan si pueden sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda. Vamos a refletir se eles entenderam o que o Senhor estava falando. Y ahí quedaron pensando para saber si ellos entendieron lo que Jesús les estaba mencionando. Mais à frente, Pero al frente, Jesus ele morre e ressuscita. Jesús muere y resucita. João capítulo 20, versículo 21. En Juan 20, versículo 21. Leemos. En el capítulo 21, perdón, versículo 3, Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. O Senhor ele já anunciou várias vezes a sua missão, El Señor les había mostrado varias veces su misión, mas Pedro diz: "Vou pescar", pero Pedro dice, me voy a pescar. e os discípulos vão com ele. Y los discípulos van con él. Antes disso, no capítulo 20, versículo 21, Antes de eso, en el capítulo 20, versículo 21, leemos, dice una vez más, les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. vemos que o Senhor ele vai dizer para os discípulos, Vemos que el Señor les va a decir ahí a los discípulos da mesma maneira que o Pai o enviou, ele os enviava. que de la misma forma que el Padre lo envió, Él los enviaba a ellos. E após isso, eles vão pescar. Y después de eso ellos van a pescar. Mas após a pesca, Pero después de la pesca, eles veem aquela pesca maravilhosa, ellos ven aquella pesca maravillosa, eles recebem aquela bênção, ellos reciben aquella bendición, ¿no? porém deixam de lado e seguem a Jesus. Dejan de lado eso y siguen a Jesús. E aí voltamos ao João 3,16. Y ahí volvemos a Juan 3:16. Leemos.
Es conocido, sí. Deus ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho. Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo. Jesus amou o mundo de tal maneira que enviou os discípulos. Jesús amó al mundo de tal manera que envió a los discípulos. Em João 17, ele vai orar por nós, En Juan 17, Él va a orar por nosotros, pela nossa unidade com ele, por nuestra unidad con Él, para a maneira que nós vamos pregar a palavra e outros vão crer através das nossa mensagem. de la manera que nosotros vamos a predicar la palabra y otros van a creer por ese mensaje. Vemos que os discípulos, Vemos que los discípulos, a partir de um momento, compreenderam o que Deus queria. a partir de un momento, entendieron lo que quería Dios. Nós vemos em sua palavra que ele comprou gente para si, Y vemos en su palabra que Dios compró gente para Él, de todas as tribos, povos, línguas e nações. de todas las tribus, pueblos y naciones. Nós sabemos que nós estávamos distantes do Senhor. Y nosotros sabemos que estábamos lejos del Señor. E hoje há muitas pessoas dessa forma. Y hoy hay mucha gente en esa forma. Vemos que no passado, Vemos que en el pasado Deus criou situações, Dios creó situaciones, o homem errou, el hombre pecó, erró, mas Deus o reconciliou. pero Dios lo reconcilió. Hoje nós vemos um mundo Hoy vemos en el mundo, em trevas, en tinieblas, doente, dolidos, enfermos, en forma corrupta. temos muita dor, pobreza, fome, Vemos mucho dolor, pobreza, hambre, pessoas questionando por que Deus não faz nada. y personas cuestionando por qué Dios no hace nada. Mas nós temos uma mensagem para essas pessoas. Pero nosotros tenemos el mensaje para esas personas, Que Deus amou o mundo que Dios amó el mundo de tal maneira de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Isso é o que eles esperam ouvir de nós, Eso es lo que ellos esperan oír de nosotros, mas eles não sabem. pero ellos no saben. Cabe a nós informar, Nosotros somos los que tenemos que informar, porque Jesus comprou porque Jesús compró e temos que anunciar. y tenemos que anunciar. E aquela sequência, Y aquella secuencia Deus criar uma situação, de Dios creando situaciones, nós errarmos, nosotros cerramos Deus de alguma maneira intervir a nos buscar, y Dios en alguna manera realizó la búsqueda. acontece diariamente em nossas vidas, Sucede diariamente en nuestras vidas que nós erramos, que nosotros cerramos, mas nós pedimos perdão pero pedimos perdón e Ele nos aceita. y Él nos acepta. Essas pessoas não têm essa opção, Esas personas no tienen solución, estão sofrendo, están sufriendo, filhos de Deus, pero son hijos de Dios, ainda não sabem disso, no saben de eso. porque nós não anunciamos. Que si no les anunciamos, Às vezes pensamos, eu não sei falar, a veces pensamos, no sé hablar, como eu. como Bem. yo no sé hablar español. Nem espanhol e nem português, muito bem. No, portugués sí, Mas por compreender pero para entender quão grande foi o amor dele cuán grande fue el amor de Dios por mim, por mí quando eu não merecia, cuando no merecía. na verdade não mereço, En la verdad, de verdad no merezco, ele fez. pero Él lo hizo Por amor a ele, por amor a Él. passar por cima das minhas dificuldades, Tengo que pasar por encima de mis dificultades, das distâncias, las distancias, que a missão é dele. porque la misión es de Él. Íamos para outro lugar, Vamos para otro lugar, mas ele nos trouxe aqui. pero Él nos puso acá.
Por ele ser o dono da missão, y por Él ser el dueño de la misión, o meio que ela acontece é dele. la forma que sucede es de Él O resultado também. y el resultado también. Ainda que achamos que não sabemos, Aun si pensamos que no sabemos, ele dará a direção. Él va a dar la dirección. Temos a palavra correta, Aunque pensemos que no tenemos la palabra correcta, ele encherá os nossos lábios. Él pondrá palabras en nuestros labios, E é a palavra dele que diz. porque la palabra de Él es la que dice. E a todos nós que aceitamos a Cristo, A todos nosotros los que aceptamos a Cristo, a palavra nos vai dizer que nós temos o ministério da reconciliação, la palabra nos va a decir que tenemos el ministerio de la reconciliación. onde quando nós falarmos de Cristo, Cuando nosotros hablamos de Cristo, o reino pode se abrir. el reino puede ser abierto. Se nós falarmos e a pessoa não aceitar, Nosotros hablamos y la persona no acepta, a palavra vai dizer que ela já está condenada. la palabra mismo va a decir está condenado. No início falamos sobre Marcos capítulo 8, En el comienzo hablamos de Marcos capítulo 8, quando Jesus falou a missão cuando Jesús habló de la misión e Pedro o repreendeu. y Pedro lo reprendió. Nós vemos que o Senhor antes disso, o Senhor vai dar uma palavra a Pedro, Pero vemos que antes de eso el Señor le da una palabra a Pedro. quando ele pergunta aos discípulos quem ele é. Cuando él pregunta a los discípulos, ¿quién es Jesús? Pedro responde Y Pedro le responde que ele é o Filho de Deus. que Él es el Hijo de Dios. Jesus vai dizer que ele é a pedra fundamental, Jesús va a decir que Él es la piedra fundamental, mas vai dizer a Pedro que a ele é dado a chave do reino. pero le va a decir también a Pedro que le da la llave del reino. E aquele que entende Y aquel que entiende que Jesus que Jesús é o Filho de Deus vivo, es el Hijo de Dios vivo, a esse também é dado a chave do reino. a ese también le da la llave del reino. Então, onde estivermos, nós podemos pregar sobre Jesus. Entonces, donde estemos, podemos hablar de Jesús. E a pessoa crê, será salva. Si la persona cree, es salva. O que nos impede de falar de Cristo? ¿Qué es lo que te impide hablar de Cristo? Preciso saber de muita coisa além de que ele me amou e me salvou? ¿Precisas saber mucha cosa aparte de que Él me ama y me salva o te ama y te salva? Cada passo que avançamos no discipulado, Cada paso que se avanza en el discipulado, podemos compartilhar essa nova etapa. podemos compartir esa etapa. Basta saber que Jesus Basta saber que Jesús es el Hijo de Dios vivo. mais uma vez, quando olhamos para aquelas etapas, Cada vez que miramos aquellas etapas, o Senhor faz algo por nós, el Señor hace algo por nosotros, nós erramos, erramos ele novamente nos busca. y Él nuevamente nos busca. Diariamente nós fazemos isso, pedimos perdão a ele. Diariamente hacemos eso cuando le pedimos perdón a Jesús. A partir desse momento, vamos lembrar dessas pessoas quando estão conosco. A partir de ese momento vamos a mirar a esas personas igual como nos sucede a nosotros Lembrar que todo esse mal que há no mundo, Jesus já fez algo. y recordar que por todo ese mal en el mundo, Jesús ya hizo algo. E Jesus orou por nós. Jesús oró por nosotros. João capítulo 17, versículo 20. Juan 17, versículo 20, dice así: No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Às vezes pensamos que é difícil, A veces pensamos que es difícil, mas nós acreditamos na palavra de Jesus. pero nosotros creemos en la palabra de Jesús. Achar que a nossa oração não é tão forte, Podemos pensar que nuestra oración no es tan fuerte,
experiência com Ele, o tal vez nos falta experiencia con Él, mas na oração de pero en la oración de Jesús creemos. Ele orou por mim. Y Él oró por mí y por ti. A graça do Senhor, Por la gracia del Señor, durante essa semana, durante esta semana aproveitar cada oportunidade de falar de Cristo. vamos a aprovechar cada oportunidad para hablar de Cristo. Nós que reconhecemos o Senhor, Porque todos nosotros que reconocemos que Jesús es el Señor, temos essa chave para abrir o reino. tenemos esa llave para abrir el reino. Y esa es la meditación que quiero dejarles a ustedes. Amén. Muchas gracias. Muito obrigado. Uma benção. Bueno, hermano Anderson nos deja un desafío bastante